Buen día, Eduardo. Buen día, Miriam. Buenos días. Muy bien, muy gusto de escucharlos. Bueno, gracias por estos minutos de conversación que vamos a tener aquí en el aire de la radio, del EB12, y por supuesto hablar de este tema, ¿no? Que causó mucha preocupación en la sociedad tucumana, el caso de esta niña de la Escuela Roca que permanece internada allí en el Hospital Avellaneda porque supuestamente habría intentado quitarse la vida, ¿no? Primero, antes que nada, saber por estas horas qué se sabe sobre el estado de salud de la menor. Mire, la verdad, parecería que está estable. Nosotros, tenemos un equipo trabajando ya en la escuela y, bueno, tenemos, el conocimiento de que estaría estable, que están ahí, cuidándola. Así que eso es la información que tenemos. Bien. Mucho más no, la verdad, mucho más no. Así que estamos esperando, por supuesto, que pase un poco el tiempo para ver, digamos, y acercarnos y trabajar. Pues ya hay un equipo, particularmente en la zona, que trabaja con esta escuela y seguramente va a trabajar con la familia. Bien, perfecto. ¿Podríamos poner en contexto qué es lo que sucedió y cómo toman ustedes conocimiento de este caso de esta niña, Beduino? Miren, la verdad, yo honestamente pertenezco al ámbito de la ruralidad, puntualmente de la Escuela Roca, no tengo mucha información. La verdad que sé que hay una situación, obviamente, que tiene que ver con situaciones de hostigamiento, situaciones que seguramente habían presentado como situaciones que llamaban la atención, y bueno, que después lamentablemente produce esto. Lo interesante es pensar que la escuela, como caja de resonancia, deviene el lugar donde también está siendo el lugar donde los chicos muestran su padecimiento. Entonces, la escuela también como institución prioritaria, digamos, de la sociedad, está en este sentido también mostrando un problema social, ¿no? Básicamente. A ver, y en el contexto, digamos, a nivel nacional, seguramente usted está enterado y me imagino lo que debe haber sido ayer, tratando usted también desde la distancia, entender lo que ocurría en Mendoza, enterado de la situación que vivía estamos hablando de una niña, 14 años, Sí, sin dudas. sí. ¿Por dónde pasa esto? Porque las características generalmente de quien toma una cierta decisión, viene principalmente, te dicen, no, es muy callada, tiene buenas calificaciones, en general, estoy hablando de muchos niños, ¿no? Pero era víctima del bullying. Uh-huh. Sí, en realidad nosotros como equipo de orientación escolar del Gabinete Pedagógico Interdisciplinario tratamos de no tomar la palabra bullying, Ajá. ni tampoco usar la palabra víctima, victimario. Nosotros usamos en este caso la palabra acoso entre pares, por una cuestión, digamos, de sesgo, ¿no? Porque no es inocua la palabra, en realidad genera mucha estigmatización. Entonces, es importante, básicamente, primero tratar de pensar la escuela como un espacio en donde se pueda dar un lugar de igualdad, de democratización de los derechos, y tratar en lo posible de que, así como hay situaciones, porque no hay que negarlo, de hostigamiento de unos hacia otros, porque aparecen situaciones en el tiempo y también que perduran en el tiempo y una asimetría, es que ahí es importante poder pensar de qué manera eso que se actúa en hechos concretos como violencia verbal, física, se puede poner en palabras. Entonces es fundamental la escuela en esta mirada, ¿no? Que a través de los acuerdos de convivencia que las escuelas tienen que promover justamente estos espacios de promoción de la palabra. Nosotros esta mañana, tratando de hacer un comentario, que no somos los especialistas, pero tratábamos de encontrar esto que me imagino que ustedes, que son estudiosos en el tema también, tratan de ver de dónde sale todo esto. Muchas veces decimos que
que los niños son crueles no porque sean malos, sino porque son inocentes muchas veces, que no entienden lo que puede generar en otra persona una palabra. Pero también creemos que depende mucho de la familia. O sea, si se ha logrado ¿cuál es la pregunta? Si se ha logrado estudiar, ¿de dónde viene todo esto? Si corresponde si corresponde a la escuela tratar de encontrar o de ver ese caso y tomar las riendas, o si viene de la escuela, o si son los padres, o si es la sociedad en general de la que se nutren hoy en día los medios de comunicación, las redes sociales y todo lo que ven los niños, ¿no? Es muy interesante lo que plantea, porque efectivamente no es un solo lugar el origen acerca de asumir posiciones. En realidad, a veces de alguien que asume el poder sobre otros. Sin duda hay algo que tenemos que pensar en la época. Si uno se analiza la época, se da cuenta que las situaciones que vive nuestro país y el mundo también acerca de las exigencias del consumo, porque hoy pasamos de la lógica de ciudadanos a la lógica de consumistas, y estos chicos, niños, adolescentes, tienen hoy mucho tiempo solos, y tenemos también como característica padres todo el tiempo ocupados en su tarea noble, buscando un futuro mejor para sus hijos, en donde aparece como una de las, digamos, muy marcada la presencia del silencio y de la mirada que se esquiva, ¿no? Entonces, las redes sociales, si usted se pone a pensar, aparecen en la calle virtual lugares donde los chicos por ahí se juntan, se reúnen, con características que el algoritmo le va produciendo, digamos, lo va juntando, y en donde ellos pueden contar su intimidad a mucha gente desconocida. Claro. De ahí partimos de una lógica de que hay un desamparo, por supuesto no intencional, acá no se trata de culpabilizar a nadie, ¿no? Acá se trata de pensar de qué manera uno puede empezar en la escuela, porque la escuela se hace garante de esa palabra que no se dice. Ya Freud lo advertía, digamos, que se cura por la palabra, pero claramente entonces también uno se enferma por la palabra, porque también está claro que hay palabras que no se dicen, se actúan. Y hay personas que asumen un lugar de reconocimiento, porque todo el mundo busca el reconocimiento, en las redes sociales, y asumen conductas, como usted bien decía, que no tienen en cuenta al otro. No hay un registro del otro porque el lazo real con el otro se pierde por lo virtual. Es importante también decir que sin duda hoy nos cuesta mucho la relación con el otro en una conversación abierta, franca, ¿no? Entonces, está claro, digamos, que nosotros los adultos, en esta relación intergeneracional que sucede en la escuela, por ahí perdemos de vista o minimizamos los silencios y las palabras o las acciones disruptivas de los niños, niñas y adolescentes, y después llegan estas situaciones en donde por ahí nos encontramos a veces con el agua al cuello, digamos, porque ya se hace muy difícil remontar situaciones. Claro. O sea, aparecen siempre búsqueda de culpables, ¿no? O sea que lo más importante, de acuerdo a lo que está describiendo muy bien Beduino, es la posibilidad o la necesidad de habilitar estos espacios de escucha, ¿no? De escucha activa, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Se escuchaba esto la vez pasada también, que lo remarcaba la ministra de Educación, ¿no? Susana Montaldo, de que los chicos necesitan ser escuchados. Ahora, ¿qué pasa en una casa donde están los niños compartiendo y de pronto la mamá escucha un término de la boca de su hijo? Ahí es donde también tiene que venir la charla, ¿no? Explicarle la mamá al niño que todo tiene un límite, que hay palabras que hacen doler a otra persona, que eso no se dice. Bueno, y después también en la escuela. ¿Cómo hace un docente para determinar o para saber que algo no está bien en esa relación que tienen los niños habitualmente?
Es interesante porque creo que usted pone el acento en algo muy interesante. A veces se dicen cosas en la casa, los propios adultos, refiriéndose a alguna situación en particular o a otra persona, que se naturaliza con algún adjetivo que descalifica a otras personas, y resulta que están delante de esas personas niños, niñas, adolescentes, y eso después se transfiere, porque a ver, uno también, los niños son como estos vasos que uno va llenando a través de la experiencia, a través de la palabra, a través de este baño del lenguaje y de la cultura. Entonces, obviamente, si yo me permito hablar con naturalidad, descalificando a otra persona, sin duda eso se puede repetir, obviamente, en la institución escuela. ¿Por qué? Porque la escuela es una institución, es el Estado dentro de la comunidad que muestra la realidad de época. Entonces, sin duda, ante estas situaciones, yo tengo que hacer saber a este niño, a esta niña, que hay un registro de un otro que necesita ser digno y que necesita el respeto de él. Porque si yo naturalizo, minimizo, considero como un chiste algo que se dice, que dicen por ahí los niños, claro, entonces se actúan en situaciones escolares y por ahí los docentes, y esto sí quiero recalcar, en esta conversación les agradezco que podamos hacerlo como un conversatorio, porque ponerse en el lugar de especialista parecería ser que uno trae un saber, y el saber en realidad se construye en esta conversación, en la conversación que debería existir en las escuelas, con las comisiones que se arman, digamos, de trabajo por los acuerdos de convivencia, y en las familias, porque también como familia hemos perdido el diálogo y cada uno está en su mundo virtual y deja de lado la realidad. Entonces, cuando siempre tenemos que pensar en los sufrimientos humanos, ya lo decía Freud, digamos, la supremacía de la naturaleza, pensemos en el COVID-19, en la caducidad del cuerpo y sobre todo la dificultad de las relaciones interpersonales. ¿Cómo nos cuesta relacionarnos desde siempre con el otro? Porque bueno, cuando Einstein le pregunta a Freud acerca de por qué la guerra, Freud termina diciendo básicamente que en realidad eso en el hombre, esta pulsión mortífera que nos acompaña, que nos habita, como ese comandante exterior, que es esta cosa superyoica que nos mortifica por nuestras conductas, no va a cesar nunca. Lo que hace que eso cese, por supuesto, es la cultura, es la educación, y sobre todo el amor, ¿no? La ternura, seguro, la mirada compasiva, la solidaridad, la empatía, son lo que posibilitan que eso que a todos nos habita, primero a veces contra nosotros mismos y a veces contra el otro, porque está claro que acá hay víctimas. Si hay una situación asimétrica de poder y que perdura en el tiempo, hay alguien que no miró, alguien que no escuchó y alguien que está sufriendo por no poder decirlo, y cuando lo dice quizá no le dan la importancia, aunque sea que se considere mínimo, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que parar la clase y decir esto no se hace. Bueno, hablando de eso, hay un tema importante, Beduino, que los especialistas siempre tratan esto de aquellos protagonistas no directos de una situación así de acoso entre pares, como usted lo plantea, no es ni la víctima ni el victimario, pero son los que presencian ese tipo de escenas, ¿no? De acoso, de violencia. ¿Cómo se determina, Edu, esto? ¿Cómo hacen ellos para reaccionar, para denunciar, para conocer los síntomas, para no estar indiferentes ante eso? Primero, yo creo que uno tiene que estar donde tiene que estar. ¿Qué quiero decir con esto? A veces yo entiendo que la lógica del trabajo, sobre todo en las instituciones escolares, en donde aparece una exigencia de efemérides, de situaciones de proyectos, del proceso de enseñanza, educación, enseñanza-aprendizaje, a veces hace perder de vista que hay cuestiones de experiencias personales que se ponen en juego y que a veces uno no las mira porque, bueno, se dijeron un chiste que tiene que ver con, qué sé yo, con la cuestión física de alguien, con el color de piel, con una cuestión, digamos, que tiene que ver con un lugar de origen o lo que fuere, y a veces no usamos eso como concepto de trabajo para empezar a hacer una experiencia educativa a partir de lo dicho. A veces nosotros cumplimos con nuestro trabajo desde lo concreto, pero en realidad a veces también tenemos que poder
salir de eso y poder escuchar qué está pasando entre los alumnos, qué cosas está circulando, qué cosas están diciendo. Porque, bueno, ahí está, creo yo, esta cuestión que yo decía, a veces nosotros en esta lógica de la vorágine nos olvidamos de escuchar al futuro, porque ahí está el futuro. Entonces, yo creo que es un llamado de atención que hoy la sociedad hace. Esta nena de Mendoza está claro que venía sufriendo y que había mostrado sin duda alguna dificultad en la casa, que también puede pasar que en la escuela no diga y diga en la casa, o no diga en la casa, y ahí los padres tenemos que estar atentos para poder ir a la escuela, sabiendo que en la escuela resuena todo lo que puede estar sucediendo, y poner, digamos, de modo preventivo, que algo está pasando. No sabemos a veces qué. Eso se puede buscar. El tema es que los niños, las niñas y los adolescentes sepan que el adulto está buscando que algo pasa y que no es indiferente. Porque acá creo yo que lo que pasa muchas veces, no digo que sea de forma intencional, es la indiferencia, es seguir con lo propio sin darme cuenta que lo propio es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que muchas veces se enseña, pero no siempre se aprende. Seguro. Entonces, ahí está la lógica de ver qué están aprendiendo estos alumnos, estos chicos, estas niñas, estos adolescentes. Bien. Sin duda, hay un llamado de atención que como sociedad, lejos de buscar culpables, nos tenemos que poner a pensar todos. Hay algo muy importante. ¿Se acuerda de la frase esa de la casa educa y la escuela enseña? Hoy, sí, sin duda, los docentes tienen una responsabilidad muy grande porque se trata justamente de detectar también este tipo de situaciones. Por eso las capacitaciones, por eso las charlas. Está muy bueno lo que se está haciendo en el interior. Mire, yo tengo sobrinos en edad escolar que saben de lo que se habla en esto, que se le ha hecho charlas y demás. Ahora, lo que debemos entender acá, que no es por eso que los educadores se van a desprender de este tema y los padres van a decir, no, bueno, que la maestra debería haber sabido. Estamos hablando de una enseñanza en complemento entre lo que se educa en la casa y se enseña en la escuela. Así tal cual. Es importantísimo hacer una sociedad solidaria entre la familia, la escuela y la comunidad. Si nosotros pensamos que la única responsabilidad la tiene la escuela, estamos buscando un culpable y no nos estamos haciendo responsable de lo que es efectivamente la tarea de todos. Por eso digo, no solo la escuela, también digo la familia y digo la comunidad, porque cuando yo ponía, digamos, el tema del acoso reemplazando el bullying, tiene que ver con una cuestión cultural. Nosotros tenemos un registro comunitario acerca de las cosas que suceden en nuestro barrio, en nuestra comunidad, y que a veces eso que pasa, digamos, si hay violencia dentro de mi comunidad, no tengan duda de que va a haber violencia en la escuela, no tengan duda, porque efectivamente hay una identificación al rasgo, aquello que produce obviamente un llamado de atención y sobre todo que produce, miren, la vez pasada participaba yo en una intervención de unas chicas que habían peleado. Cuando yo le hago la entrevista a las chicas, les pregunto por qué habían peleado, me decían que no sabían por qué, que no tenían nada en contra del otro. Ahora, ¿por qué se filmaron? ¿Por qué subieron eso a las redes? Y por seguidores, por un like. Claro. Entonces, fíjense ustedes en esta cuestión compleja que es el reconocimiento a partir del hostigamiento a otro para un reconocimiento de un otro que a veces ni conozco. Totalmente. Beduino, la verdad que le agradecemos enormemente estos minutos al aire con LB12 para tratar este tema que es tan importante y que por supuesto que nos debe interpelar a todos, ¿no? Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por hacer visible todo esto y a ponernos a pensar todo cómo trabajamos en esto. Totalmente, gracias, hasta luego. Ahí estábamos hablando con Fabián Beduino, psicólogo del Gabinete Pedagógico Interdisciplinario del Ministerio de Educación.